en nombre del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, damos las gracias al panel científico de Brasil por habernos invitado a este importante evento dedicado a las trabajadoras y los trabajadores en tiempos de crisis. Nuestra ponencia está referido al ataque a los trabajadores y las trabajadoras y sus protecciones sociales en Venezuela, una mirada en los tiempos de medidas unilaterales y pandemia. A propósito de nuestra área de investigación en el Centro de Estudios sobre Seguridad Social. Bueno, lo primero que debemos decir es que la revolución bolivariana en su conjunto, el país, Venezuela, padece terribles consecuencias de las ilegales sanciones unilaterales que ha impuesto el gobierno norteamericano y los gobiernos aliados. Esto en coordinación con organismos bilaterales y multilaterales a nivel internacional y por supuesto de actores de partidos políticos y también de grandes emporios económicos del propio país a lo interno de Venezuela. Las sanciones se mantienen y se radicalizan a partir del fallecimiento del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. A propósito de esto, la ONU, mediante visita que realizara a Venezuela, y la encargada de las sanciones y medidas unilaterales, la doctora Alena Douhan, realizó una exposición, una visita, un diálogo con actores del país, actores independientes, actores del gobierno, y al respecto dijo lo siguiente: el relator especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico de Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han agravado calamidades económicas y humanitarias preexistentes al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructuras y para programas de apoyo social, lo cual tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente en lo que tiene que ver con la pobreza extrema, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas o con riesgo de vida y los indígenas. Para el caso especial de los trabajadores, la relatora Douhan plantea las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. Se informó que los ingresos del gobierno se contrajeron en un 99% y el país actualmente vive con el 1% de sus ingresos previos a las sanciones. 4 años de hiperinflación han resultado en la devaluación total de la moneda nacional, un USD igual a 1.8 o 1.9 millones de bolívares. Esto ha resultado en la disminución de los salarios del sector público de 150 a 500 USD que teníamos para el año 2015 a 10 USD o dólares en el 2020 y un nivel de pobreza creciente. Esto lo dijo para el 12 de febrero del año 2021. Por su parte, la investigadora economista Pascualina Curcio, venezolana, en su trabajo Hiperinflación, Arma Imperial, expuso sobre el ataque a la moneda y otros efectos, donde señala que además de pulverizar el salario real, generar pobreza y hambre y de derivar déficits fiscales que dificultan el mejor
desempeño del sector público y por tanto de la prestación de los servicios de salud, educación, vivienda, seguridad social y todas las instituciones del Estado, el ataque a la moneda también ocasiona otros efectos enmarcados en la distorsión de la economía. Es así como el mundo del trabajo está sufriendo las consecuencias de estas medidas coercitivas, que de manera concreta y finalmente se traducen en el robo o el saqueo de nuestros recursos y afectando además de manera directa el proceso social del trabajo de múltiples formas. No se trata aquí solo del salario del trabajador, también podemos hacer alusión al deterioro de las condiciones de trabajo, que es parte de la materia que nosotros estudiamos en el Centro de Economía Política, donde se puede calificar de perversas y criminales todas estas medidas porque atentan directamente a la vida, la salud, la seguridad y el trabajo, porque se agravan los procesos peligrosos que deben enfrentar a diario los trabajadores y trabajadoras. Se potencia la falta de elementos de protección, los equipos y protocolos de seguridad, que hasta hace unos años, antes de iniciar el bloqueo y luego de iniciar el gobierno bolivariano, todas sus acciones estaban controlados. Estos esfuerzos de los primeros años vienen en franco deterioro y era un esfuerzo por construcción de condiciones dignas a los trabajadores y las trabajadoras. Uno de los logros que se había obtenido para la fecha fue el 87 constitucional, que permitió la adecuación de leyes para la regulación de las relaciones laborales y en especial, en el caso que nos ocupa, la salud, el trabajo y el ambiente, lo que tiene que ver con las protecciones sociales, la Ley Orgánica de Protección, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo del año 2005. Esa herramienta legal dotó a la clase trabajadora de un marco legal más avanzado y propició diversas medidas para las condiciones dignas. Se fortaleció, por ejemplo, la institución que se encarga de la materia, se crearon nuevas medidas, se creó un instituto epidemiológico y así se fue fortaleciendo lo que tenía que ver con estas protecciones a los trabajadores y trabajadoras en cuanto a sus condiciones y medio ambiente. El gobierno de Estados Unidos entonces y la Unión Europea ha dilapidado o bloqueado todo lo que podía ser el desarrollo de este marco legal, porque al, digamos que bloquear los recursos que podían existir hacia el presupuesto nacional para la implantación de lo que podía ser estas leyes, pues se ve torpedeado. Y adicionalmente podemos encontrar otros efectos en diferentes empresas del Estado que van directamente a el padecimiento de los trabajadores y trabajadoras. Podemos hablar entonces de PDVSA, podemos hablar entonces de la industria eléctrica, donde en el caso de PDVSA y la misma industria eléctrica se han realizado atentados terroristas. Hemos tenido periodos de tiempo donde lamentablemente hemos sido víctimas de explosiones, en el caso de PDVSA, que ha tenido consecuencias en los trabajadores y trabajadoras y en las comunidades que están aledañas. El Estado, afortunadamente, a través del gobierno bolivariano, ha logrado contener otros efectos que pudieran haber sido más devastadores, pero en realidad las consecuencias han sido directamente para los trabajadores en cuanto a el peligro a que son expuestos con esta violencia y este terrorismo hacia nuestras empresas estatales que son estratégicas para el país. La otra consecuencia
de estas medidas unilaterales lo describe la economista ya citada, la profesora economista Pascualina Curcio, cuando nos plantea la situación de hiperinflación y deterioro del salario por una parte y por otra la brecha cambiaria resulta un incentivo para que venezolanos crucen las fronteras para buscar trabajo en otras latitudes y devengar un salario en divisas. Esto, en cuanto a lo que son condiciones de trabajo, apunta directamente a un franco deterioro de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras venezolanas, quienes al irse a otro país no solo son sometidos a condiciones de superexplotación con trabajo forzoso, sino también no son incluidos en ningún plan de protección social. Bueno, estas entonces serían algunas consecuencias para los trabajadores y trabajadoras en torno a la situación de las medidas coercitivas. En el desarrollo de esta contradicción, entonces, deviene la pandemia para profundizar aún más estos efectos que las medidas coercitivas están teniendo. Y, por supuesto que tanto los trabajadores y trabajadoras son víctimas de un conjunto de situaciones que obligan entonces a replantear lo que son las categorías que tradicionalmente se han utilizado en este mundo del trabajo. Por ejemplo, podríamos traer a colación el mismo concepto del salario. Podríamos traer lo que significa luego de la pandemia el centro de trabajo, lo que significa la jornada laboral luego de la pandemia y las formas, las consecuencias, las retribuciones que tiene para la población, para el pueblo trabajador en general, este cambio en estas categorías que dentro del mundo del trabajo, del mundo neoliberal, tienden a tener un papel, a jugar una posición principalísima en cómo se desarrollan las relaciones laborales, y que entonces luego, ante un panorama de crisis inducida, pues se nos abre pues otras posibilidades. Y esto lo decimos por lo siguiente, que ante esa descomunal caída de ingresos, la situación a que han sido los trabajadores, pues no nos generan unas expectativas muy agradables en cuanto a lo que puede suceder con los accidentes, las enfermedades laborales, empresas públicas sin posibilidades de adquirir maquinaria, ropa de protección, etcétera, organización del trabajo. Todo eso se ve afectado por las formas tradicionales en que son abordados en la sociedad actual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué ha sucedido en Venezuela? Contradictoriamente a lo que se espera en otros países donde existe donde el modelo neoliberal se ha implantado, podemos observar explosiones sociales, podemos observar, digamos, confrontaciones con el gobierno, como actualmente lo estamos viendo en Colombia, por ejemplo. En Venezuela, contrariamente a lo que pudiera esperarse, las personas, los trabajadores y trabajadoras y trabajadores no han abandonado sus puestos de trabajo. Tanto los hospitales, las escuelas, los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones, los centros de distribución de alimentos, los servicios públicos, los juzgados, los centros electorales, los organismos de control, mantienen aún su trabajo gracias a que su personal, sus funcionarios, sus servidores públicos no han abandonado sus labores. Aparte de eso, adicionalmente, vemos que también estos trabajadores se han sumado a sus comunidades,
han estado desarrollando labores dentro de sus ámbitos comunitarios y se ha creado una sinergia, una red comunal y red institucional, donde actuando en conjunto se vienen asumiendo los problemas sociales y los problemas de tipo del diario vivir o de la cotidianidad. En ese sentido, entonces, observamos cómo hay un cambio en esas relaciones laborales, en cómo se visualizaban, cómo se enfocaban, orientaban en un momento determinado y cómo el tema del trabajo va dirigido a la satisfacción de necesidades más que a la satisfacción de una mercancía que anteriormente se encontraba pues con mucho más fuerza lo que es el tema de la salud, los alimentos en esa órbita. Entonces hay un cambio de esa categoría como lo hay en otras que necesariamente deben estudiarse y deben reforzarse, como es el caso del hogar o el centro de trabajo, que ya no es un recinto laboral, sino que son los hogares de los trabajadores, es la comunidad de los trabajadores. ¿Cómo es esa nueva relación? Allí es necesario que exploremos. En cuanto a la jornada de trabajo, ya no es solamente la jornada de 8 horas, sino que dentro de una realidad determinada, tanto de pandemia como de estas condiciones que nos ha tocado por las medidas coercitivas, pues se ha dislocado. Ya no se trata de horas trabajadas seguidas, sino que van a depender de los espacios posibles para desarrollar esa labor, que para algunos trabajadores es hasta mayor a 8 horas, en caso de aquellos que tienen que llevarse el trabajo a su casa, que ya realizaban en su oficina y ahora lo desarrollan en su casa, o los que tienen labores públicas ya no están en centros específicos, sino que la desarrollan fuera del espacio de la oficina, pues cambiando esas formas de jornada de trabajo que venían existiendo. Entonces, un conjunto de cosas por analizar, por profundizar, que nosotros en el centro de estudio, lo estamos intentando abordar desde diferentes ópticas, y conviene aquí entonces mencionar algunas palabras que son orientadores de teóricos como István Mesaros, quien nos habla de la crisis estructural del capital, o Ludovico Silva. El profesor Ludovico Silva nos señala que en la sociedad socialista desarrollada debe desaparecer lo que Marx consideraba los 3 grandes factores histórico-genéticos de la alienación: la propiedad privada, la división del trabajo y la producción mercantil. Entonces, a la luz de estos postulados, sería importante, necesario, analizar las categorías ya mencionadas. Dícese el tema del salario, dícese la jornada laboral, el espacio de trabajo y muchas otras que en la praxis concreta observamos tienen transformaciones, y avanzamos en ese sentido, en esa transformación, en esa construcción de un nuevo modelo que actualmente se da en nuestro país, en Venezuela. Entonces, apuntamos y apostamos porque en las nuevas investigaciones que estamos desarrollando incluso nosotros en el Centro de Estudios de Economía Política, invitamos también a los nuevos actores, a los nuevos investigadores en el área, a las comunidades, a los centros de trabajo y los trabajadores y trabajadoras, por supuesto, a que nos sumemos a este análisis, a esta nueva construcción de la cultura del trabajo. Y con ello, no solo trabajar conceptualmente, sino analizar nuevas formas de vida,
de buen vivir, más que de calidad de vida, de buen vivir, y es la invitación. Entonces, finalmente agradecemos a todos los participantes del panel científico, nuevamente a quienes hoy nos invitaron a estar presentes, abiertos al análisis, al estudio de todas estas categorías ya planteadas en esta exposición. Muchísimas gracias y seguimos entonces en nuestras tareas de investigación y de encuentro entre todos y todas nosotros, los preocupados por esa relación que se estudia en este momento sobre el trabajo y, en nuestro caso, las protecciones sociales.